Hey, hola, soy Caro. Bienvenido a mi podcast. Aquí encontrarás todo lo que ronda por mi cabeza y por mi corazón. Temas que me apasionan, que me inquietan, que me gustan y que encuentro sumamente adheridos a mi persona. Así que, sin más por el momento, vamos a comenzar. Hola a todos los que nos van a escuchar, nos están escuchando en el podcast. La hermana Susana y yo estamos aquí grabando hoy, martes 4 de agosto, pero esto se va a subir como podcast normal el lunes que tú lo estés escuchando. Y pues por lo pronto aquí nosotras estamos con algunas personitas en vivo para compartir esta plática, este diálogo. Y pues hoy estoy compartiendo bueno, yo le digo hermana Susana, pero yo sé que es más conocida solamente como Susana Ayala, pero yo cuando Así la es. conocí, así me la presentaron, ¿verdad? Entonces como que a mí se me quedó para siempre grabado hermana Susana y yo así le digo. Entonces pues igual y hermana, no sé si se quiera presentar un poquito, brevemente, largamente, para que sepan las Sí, personas quiénes, que igual ya saben, pero por si acaso hay alguien por ahí que apenas la va a conocer. sí, no, estoy muy emocionada de ver la gente que se va uniendo, Caro, porque pues muchas son de aquel maravilloso momento que vivimos juntas, muchas de las que se están sumando y yo contigo en concreto. Nosotros también te queremos mucho, Bricia. Sí. Vivimos juntas ese año de proceso vocacional, que se me confunden un poco los años, Caro, pero me tocó vivir a mí 3 años de acompañar en los procesos vocacionales de la Arquidiócesis de Monterrey. Fui muy, muy, muy feliz con todas estas niñas, acompañándolas a ustedes y con las hermanas. Y bueno, ahí Sí. aprendí y me tuve que acostumbrar a ser la hermana Susana, como dice Cara ahorita. Solamente a ustedes se los permito que me digan hermana Susana, porque recuerdo que al inicio me peleé mucho con las niñas. No, no, a mí no me tienes que decir hermana, yo solamente soy Susana, soy laica consagrada, no soy religiosa. Entonces a mí solo dime Susana. Y nada, es cuenta que no había dicho nada, todas era hermana, hermana, hermana. Entonces Sí. aprendí a querer mucho que me dijeran así, o sea, sí, me siento muy feliz cuando escucho a cualquiera de ustedes o a otra persona decirme hermana, porque ya tiene un sentido muy Sí. hermoso. Y pues somos hermanos todos en Cristo y en nuestra gran iglesia católica, ¿verdad? Así Somos es. hermanos, entonces también feliz de que me llamen hermana. Sí. Bueno, pues me presento un poquito, Caro, ¿verdad? Soy laica consagrada del Regnum Christi, ya 24 años. El próximo mayo 2021 cumplo mis 25 años consagrada. Por gracia de Dios, es un don de Dios que agradezco todos los días, que ha tenido sus retos, sus días buenos, sus días malos, ha tenido sus crisis, pero pues todas de parte mía, ¿verdad? No de parte del Señor, porque por el Señor todo está garantizado y me ha hecho muy feliz. Y pues solo espero poder seguir adelante por gracia de Dios en esta vocación tan hermosa de entrega a Él completa, total de mi vida. Y en un momento dado, justamente saliendo de una crisis de vida, más que no era una crisis vocacional, era una crisis de vida. Yo llevaba 14 años consagrada, reaparece en mi vida la teología del cuerpo, Caro, de forma muy fuerte. No la busqué, me salió al encuentro la teología del cuerpo. Fue un verano, el verano del 2010, que yo participé en un curso de teología del cuerpo, escuché a personas hablar con mucha pasión de la teología del cuerpo, escuché alguna que otra consagrada que se había puesto a profundizar más en la teología del cuerpo y, y como que mi corazón se empezó a preparar, ¿no? Para algo. Me inscribí en un congreso en línea que hicieron los del Instituto de Teología del Cuerpo que tiene su sede en Pensilvania, en Estados Unidos. Me di cuenta o sea, que era un mundo enorme de mucha gente que había profundizado desde diferentes aspectos en la teología del cuerpo y como que se despertó en mí una sed muy grande. Ese mismo verano yo tuve una experiencia de intimidad con Dios que me cambió la vida, que me cambió pues casi mi relación con Dios. Fue como descubrir que estamos en esa experiencia de intimidad, fue descubrir que todos, 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 no importa quién seas, no importa si estás casado, no importa cuál sea tu vocación, no importa cuántos años tengas, todos tenemos ese llamado a la intimidad con el Señor y la palabra correcta es intimidad. Entonces,
ahí cambió mi relación con Dios, cambié yo. Siento que mi corazón también fue tocado de forma especial en esa experiencia y empecé a relacionarme con Dios de una forma nueva, muy íntima. Y después de esta experiencia, que fue un mes de ejercicios espirituales, yo di el paso a ir a empezar a formarme en teología del cuerpo, a certificarme en esto en octubre. O sea, eso acabó el 15 de septiembre y antes del 15 de octubre yo ya estaba tomando mi primer curso y el Señor confirmándome en ese curso de teología del cuerpo, que es de 5 días, 30 horas. eh, yo ahí el Señor me confirmó mi ser esposa. Fue la primera vez que yo me pude ver como esposa del Señor. eh, y, y me sentí en las nubes, o sea, porque fue realmente una confirmación de Él muy clara, con palabras que solo Él podía saber que a mí me iban a tocar tanto. Eh, y viví eso unos meses como en una nube. Y decidí lanzarme por esa aventura de la formación, de prepararme para poder yo también hablar de la teología del cuerpo, pero más que hablar de la teología del cuerpo sí, es de hablar una experiencia. Que siento que sí, sabemos ya, porque se ha hecho mucho de teología del cuerpo, sé que ahora en estos meses de cuarentena se hicieron muchas cosas de teología del cuerpo. Yo tengo una hermana consagrada que quiero mucho, Rebeca Barba, que a lo mejor le suena el Sí. nombre porque ella ha recorrido un camino muy hermoso de enseñar la teología del cuerpo, que a mí me gustaría haber hecho o hacer lo que ella hace algún día, ¿verdad? Pero el Señor me ha enfocado un poco más al tema de la sanación, que para mí la teología del cuerpo fue la preparación para profundizar en los temas de la sanación. Sin la teología del cuerpo no podría entender yo todo lo que hay lo que implica este gran tema de la sanación precioso, ¿no? Entonces, pues fue recorrer 6 años ese camino de formación en teología del cuerpo, pero no 6 años continuos, sino que yo iba a tomar mis cursos, iba y venía a Estados Unidos, porque allá los quise hacer con este Instituto de Teología del Cuerpo, y en 2016 terminé mi formación ahí, y a partir de ahí pues yo ya también me embarqué en el tema de la sanación y he ido formándome también en ese tema. Entonces, eso es un poquito de mí. Soy la hija mayor de Mundo y Susana, que viven los dos aquí en Monterrey. Y nunca digo esto, pero pues es bueno que sepan, o sea, para que sepa que, o sea, soy una persona que, como cualquiera de ustedes, que de repente, pum, el Señor llamó de ese, ¿verdad? De ese pequeñito espacio, ¿verdad? De universo de tu familia y tus amigos y tu universidad y tal, y de repente, ¿verdad? El Señor pone los ojos en ti y ¡tuing! Te saca de ahí. Y así nos ha sacado, ¿verdad, Caro? Sí. Un poquito, porque claro que siempre sigues muy unida a todo ese mundo, a esa realidad de la familia, pero a mí me tocó salir de ahí. Salir más, porque los primeros 12 años de mi vida consagrada fueron fuera del país, en otros países, viajando de un lado a otro, muy contenta. Y aquí tengo 2 hermanas casadas viviendo y un hermano casado, pero que vive en Estados Unidos. Y tengo 7 sobrinas y 2 sobrinos. Qué padre. Sí, sí, que gozo muchísimo. Ahí está mi sobrina conectándose justo ahora. ¡Yay! Ah, es quien Isa. Ahí está, Isa. Allá, la verdad. Ahí se esconde, ya se está conectando ahí. Yay, hola, la sobrina de la hermana Susana. Mi sobrina. Sí, sí, sí. Sí, Bueno. y yo la verdad también, pues como dijo la hermana, a lo mejor ustedes no dimensionan la alegría que nosotros tenemos de encontrarnos, porque para mí la hermana Susana fue alguien que me acompañó en un momento de mi vida en el que yo estaba viviendo un proceso espiritual, familiar, personal, o sea, como todo, y era la primera vez que yo como conscientemente me adentraba como a un proceso de mi persona. Entonces la hermana Susana fue como la primer acompañante, ¿verdad? Que yo tuve como en mi vida. La primera acompañante de Caro fue la hermana Susana. Entonces a mí eso fue una experiencia que me dejó muy marcada. Su persona a mí me dejó muy marcada. De hecho, ahorita, hermana, en la tarde, bueno, en la mañana que estaba haciendo la imagen y que la etiqueté y así me metí a su perfil y vi que tiene de que Belongs Jesus 1996, ¿no? Entonces dije, ay, mira, o sea, y ahorita que dice que el otro año son 25 años, pues, o sea, es que yo lo relacioné así porque yo tengo 24 años
yo nací en el Sí, 96 y digo como, sí. wow, o sea, el año en que la hermana Susana le dijo sí, o sea, dio su sí, ya desde ahí como yo que nací en ese año, ¿no? Y ya su sí por mi vida y ya después nos fuimos a encontrar, ¿no? Pero sí, Eh, para mí la hermana ujú. Susana es alguien que pues me marcó mucho y es una persona que yo siempre encontré, que de hecho lo ponía ahí en la publicación, ¿no? Como alguien con mucha sabiduría, pero no nada más una sabiduría de aquí, sino como que yo experimentaba en su vida, ¿verdad? Como podía palpar eso y yo así, yo quiero como sacar mucho de ahí, ¿no? Y yo recuerdo que en aquel entonces, a lo mejor usted no se acuerda, hermana, de chicas más que ha acompañado, pero la hermana varias veces me mencionaba sobre algo sobre el cuerpo, varias veces hablamos sobre la sanación, que es lo que ahorita ella comparte, y así como ciertas cosas que en ese entonces yo como que, no sé, como que lo veía así como algo se despertaba en mi interior, pero no entendía realmente, ¿verdad? En ese entonces yo no tenía ningún contexto de nada de lo que vamos a platicar ahorita. Y ahora yo pienso, wow, o sea, si en ese Sí. momento yo sentí que me ayudó bastante y ahora otras cosas que en el momento la hermana me compartió vuelven como a embonar, ¿no? Como todo lo que yo recibí en ese momento de mi vida, ahorita sigue como teniendo trascendencia, ¿no? Sí, no, Y, yo aprovecho también para decir de ti, Caro, porque pues sí, yo conocí a esa Caro que estaba iniciando como, sí, ¿verdad? Y además con mucha valentía, un proceso que pues sí cuesta, ¿verdad, Caro? De búsqueda de la voluntad del Señor. Y yo te conocí en ese contexto que yo admiro mucho a cada una de estas jóvenes y hombres también, jóvenes hombres y jóvenes mujeres, que se ponen a buscar qué quiere Dios para ellos. Es algo, o sea, me siento yo, si de todas las personas me siento que estoy entrando en un terreno sagrado, en una tierra uh-huh. sagrada, pues mucho más alguien que se atreve a darle esta oportunidad al Señor de, habla Señor, que tu siervo te escucha, ¿no? Entonces la recuerdo a todas, Caro, con mucho cariño, Sí. mucho cariño. Se me mezclan las generaciones porque Sí. fueron 3 años ahí, pero claro, pues sí, a mí me tocó conocerte así, me tocó pues obviamente que yo me escucharas, me tocó orar contigo, ¿verdad? También en algún momento lo recuerdo Sí. como algo que también me marcó a mí y, y bueno, pues es eso para decirles que sean valientes todos, seamos valientes para buscar qué quiere Dios de nosotros, ¿no? Sí, Siempre, eso así es. siempre. Ujú. Sí, y justo como dice la hermana Susana, esto de en ese proceso, ¿verdad? Era como desear encontrar la voluntad de Dios. Y para eso, pues era muy importante conocernos a nosotros mismos, ¿no? Entonces siento que en este aspecto de conocernos a nosotros mismos entra como una gran cantidad pues no sé si llamarle áreas o dimensiones de nuestra persona, ¿verdad? Que tenemos que conocer, pues justamente para encontrar, pues, quiénes somos y a dónde vamos y de dónde venimos, ¿no? Y cómo encontrar Sí. ese sentido de nuestra existencia. Entonces, igual y para entrar un poquito en lo que queremos compartirles el día de hoy a las personas que están aquí y que nos escucharán o que nos están escuchando en el podcast, una de nuestras dimensiones, o bueno, no, igual la hermana me va a corregir en términos, pero es como también, o sea, tenemos como nuestra dimensión espiritual, ¿no? Lo cual es valiosísima y es como parte de, y creo que ya muchos sabemos que hay muchas otras dimensiones de nuestra persona que pues también necesitamos conocer, adentrarnos, estudiarlas, ¿verdad? Como ver cómo funciona aquí, cómo funciona allá, en muchas cosas, ¿no? Y algo que yo hace un tiempo para atrás encontré que a mí también, por una experiencia concreta de vida, yo también me topé con esta parte de la teología del cuerpo. Para mí fue como un así, no, o sea, no sé si han visto el emoji de que le explota la cabeza, esa era yo cuando conoció de que a la teología del cuerpo. Y Sí. justamente por esta parte de que, yo así lo digo, ¿no? Como mi encuentro con mi cuerpo, con mi carne y entender que esto de la carne es como algo muy valioso, ¿no? Porque es lo que yo soy, ¿no? Y Dios mismo, aquí en el cristianismo, ¿verdad? A quien seguimos, pues se encarnó, ¿no? O sea, se hizo carne. Entonces, como yo toparme en el momento que yo me topé con mi carne, mi primera Sí. experiencia fue como, no, o sea, no puede ser, ¿cómo es posible que yo sea esto, que yo sea tan frágil, que yo sea tan pobre? Dios mío, de verdad que sí soy de barro, de verdad que sí, o sea, ¿cómo es posible que tú me quieras, verdad? ¿Cómo es posible que nosotros seamos, yo, verdad, en mi experiencia, que seamos esto tan frágil, tan pobre? Era como una experiencia de toparme con mi carne en donde yo no sé, me encontraba como recriminándome y no podía creerlo, o sea, yo no podía creerlo, yo quería seguir como en mi
ilusión, ¿verdad? De que de por ser hija de Dios, por ser creyente, por ser de una religión, pues yo soy redimida y yo soy súper buena y soy un vasito de cristal, ¿no? Pero entonces al momento que yo me topo con mi carne, con mi cuerpo, con mi humanidad, mi experiencia fue como, no, o sea, esto no puede ser posible, ¿no? Y cómo, o sea, yo no, o sea, era una experiencia, fue una experiencia muy dura para mí, o sea, como de yo recriminarme, de decir, de sentirme como muy poca cosa, ¿no? Cuando encuentro esta parte, ¿verdad?, de la teología del cuerpo, del cuerpo, de lo que, de cómo toda esta parte, ¿verdad?, de mi humanidad es, ahí fue donde les digo, como que yo me sorprendí porque dije, wow, o sea, no puedo creer que haya incluso una respuesta tan maravillosa, tan esperanzadora, tan real, tan humana, que me haga totalmente cambiar mi mirada, ¿no? O sea, como yo estaba viendo algo totalmente que no era y no sabía ni dónde buscar respuesta y resulta, ¿verdad?, que había una respuesta gigantesca, ¿no? Donde que todavía no termino de como escarbar, ¿verdad?, en esa respuesta. Y creo, ¿verdad?, que, digo, esto es como dentro de mi experiencia, pero igual lo que la hermana y yo queremos abordar en este momento, dentro de las muchísimas cosas, ¿verdad?, que la teología del cuerpo puede abarcar, es esta parte del cuerpo. Creo que yo, pues les digo, ¿no?, en mi experiencia fue como toparme y tener una experiencia muy negativa para luego darme cuenta que nada que ver, ¿verdad? O sea, que debía mirarme con otros ojos y conociendo otra parte. Y entender el cuerpo, o sea, esta parte de que el cuerpo no era nada malo, que era algo tan humano, tan mío, y era importante abrazarlo y entenderlo, fue como wow, y creo que esto es lo que más o menos hoy queremos compartirle. De hecho, vieron ahí que el título de este episodio justo es sobre el cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo hace visible lo invisible, que de hecho la hermana fue quien me ayudó a elegir el nombre. Pero justamente eso es lo que queremos abordar y no sé, digo, igual ahorita, hermana, lo que usted puede comenzar a platicarnos, pero a mí me gustaría comenzar con, no sé, con una pregunta, ¿verdad? O sea, ¿qué realmente es el cuerpo o por qué a veces, ¿verdad? Por ejemplo, yo en mi caso me topé con el cuerpo, ay, no, o sea, ¿por qué esto? Súper mal, suciedad, esto no está bien, pobreza. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tenemos como esas ideas? O sea, ¿por qué están ahí, no? Pero ¿qué realmente es el cuerpo? ¿Por qué está esto ahí? Y luego otras personas que tienen un concepto totalmente distinto del cuerpo, ¿no? Entonces, como que la idea de hoy será llegar como a qué es verdaderamente nuestro cuerpo, pero en verdad escudriñar o profundizar un poquito en por qué tenemos una idea tan negativa en un inicio del cuerpo. Sí, buenísimo, Caro. Y esa misma lucha que tú compartes y comentas ahora que tú has experimentado, cualquiera que esté aquí conectado o escuchándonos en el podcast puede sentirse 100% identificado, Caro. Yo también me identifico contigo de decir, ay, o sea, la expresión muy de regiomontana, ¿verdad? Chin, ¿por qué hice eso? ¿Por qué pensé eso? ¿Por qué caí en eso? ¿Por qué? ¿Sabes? Y como que uno luego le echa la culpa al cuerpo, Sí. porque pues son tus instintos, lo que tu cuerpo siente, y entonces acabas haciendo esto que no, dices, y después te sientes mal, y no te sientes mal porque la religión te lo diga, te sientes mal porque dices tú, pues es que al final me sentí usada, o al final yo siento que acabé usando a otro, ¿no? Entonces no es como que, porque me lo dice mi religión, claro que no, es porque, es porque el cuerpo, o sea, todo tu ser reclama de que tú no estás hecha para eso, ¿no? Pero fíjate, que va a ser bien interesante esta plática, pero justo yo voy a estar volteando de repente aquí a mi pantalla porque cuando tú hablas diga, ay, hay que mencionar esto. Sí, Miren, desde los primeros siglos de la iglesia, estamos hablando del siglo, el nacimiento de un autor, un padre de la iglesia que se llama Tertuliano, que a lo mejor nunca han escuchado ese nombre tan extraño, Tertuliano, pero él lo van a encontrar citado en el Catecismo de la Iglesia Católica, van a encontrar sus citas ahí. Tertuliano, que nació en el 160 después de Cristo, ¿verdad? O sea, muy cerca de, ¿verdad? Del nacimiento de Jesús y todo, ¿verdad? O sea, estamos hablando apenas del 160. Fíjense lo que dice a propósito de lo que tú dijiste ahorita, Caro, de que tanto mencionaste muchas veces mi carne, mi cuerpo, ¿verdad? Débil, frágil, tal, que me hace hacer esto, que me provoca esto, ¿no? Y Tertuliano dice así, y está citado en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1015. Dice, la carne es soporte de la salvación. Primera cosa así subrayada. La carne, esta, la tuya, la mía, toca todo esto, es soporte de la salvación, dice.
Creemos en Dios, que es el creador de la carne. ¿Sí? O sea, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y el Génesis nos habla que lo crea, ¿verdad? De una materia, de barro, ¿no? O sea, es esta carne, ¿no? Es el creador de esta carne. Creemos en el verbo hecho carne, ¿no? Juan 1, ajá. Prólogo de San Juan, ¿no? El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Creemos en el verbo hecho carne, ¿para qué? Para rescatar la carne, ¿sí? Rescatarnos a nosotros. Creemos en la resurrección de la carne, lo dice, ¿verdad? Tal cual nuestro credo, y es, o sea, es lo que tenemos que creer, porque está en el credo, ¿verdad? Y esto es lo que la iglesia nos dice, en esto hay que creer, que vamos a resucitar un día. O sea, es decir, no, el cielo no es como es Dios y las almas y los ángeles, ¿verdad? Y almas. No, el cielo va a ser Dios y nosotros con cuerpo, pero cuerpo glorificado, cuerpo espiritualizado, divinizado, ¿no? En palabras de la teología del cuerpo. Divinización, espiritualización. O sea, que Jesús cuando resucitó no lo reconocían. Y les tiene que decir, soy yo, miren, aquí están las huellas, ¿no? Soy yo. Es que era distinto Jesús cuando resucita, ¿no? Entonces vamos a resucitar con nuestro cuerpo, que de hecho se va a corromper completamente, ¿verdad? Pero es ese cuerpo que San Pablo dice, ni el ojo vio, ni el oído yo, ¿verdad? Ni el oído yo, o sea, es difícil de entender qué es esto, pero dice San Pablo, se siembra una semilla que muere y sale una vida nueva, ¿no? No sabemos cómo es, pero voy a ser Susana, no voy a ser Susana con el cuerpo de Caro, ¿verdad? En el cielo, o con un cuerpo nuevo extra, ¿verdad? Que ahí está en el cielo esperándome, no. Voy a ser Susana tal cual, con el cuerpo de Susana, pero resucitado, glorioso, divinizado, ¿no? Espiritualizado, en donde ya no hay esta desarmonía y esta desintegración que experimentamos tanto, y por eso decimos, ay, el cuerpo que nos hace hacer esto, no sé, ¿no? Y no, y termino nada más la frase de Tertuliano, dice, creemos en la resurrección de la carne, perfección de la creación y de la redención de la carne, ¿no? O sea, en ese parrafito tenemos carne repetido 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces en un parrafito mínimo, ¿no? Entonces, siglo 160 después de Cristo, ¿verdad? Sí, eso sí, ese siglo, ¿no? Después de Cristo, Tertuliano está hablando así del cuerpo, ¿no? Claro. Y podemos pensar, bueno, ¿cómo verían ellos el cuerpo en ese entonces? ¿Cómo vería Jesús en ese entonces el cuerpo, ¿no? En su época, ¿no? Pues no es igualito que nuestra época, porque nuestra época, o sea, pone demasiada importancia en el cuerpo, ¿no? Es otra cosa, o sea, una es la experiencia que tú estabas compartiendo de, ¿verdad? O de incluso gente que está le desagrada su cuerpo y está en pleito y en conflicto continuamente con su cuerpo porque no le gusta cómo es, no le gusta cómo se ve, dietas todo el tiempo, etcétera. Y está otro grupo de seres humanos en que el cuerpo, y es una perfección, ¿verdad? Increíble de su cuerpo y fotos y selfies y en bikinis y demás, ¿no? Porque es como que mi cuerpo es como mi carta de presentación, ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces, está toda esa visión del cuerpo y luego del placer también que me da el cuerpo, ¿no? Como, ¿verdad? Entonces explotamos el cuerpo de mío y el de otros para obtener placer por placer, simplemente por el gusto, ¿no? Entonces, a ver, para menos tantito y digamos, o sea, volvamos a esto, ¿no? ¿Qué implica que tú y yo tengamos un cuerpo, ¿no? ¿Qué revela el cuerpo? ¿No? En palabras de Juan Pablo II, lo que tú le pusiste de título ahí, ¿verdad? El cuerpo hace, dice, ¿esas son palabras de Juan Pablo II? Sí, esas son palabras de Juan Pablo II de la misma teología del cuerpo, el título que tú y yo decidimos hoy ponerle ahí a nuestro episodio ahorita, ¿no? Que es, el cuerpo revela, escuchemos a Juan Pablo II, ¿verdad? El cuerpo revela, hace visible lo invisible. ¿A qué se está refiriendo de lo invisible? Porque pues sí, el cuerpo es visible, lo vemos, lo tocamos, tal, pero ¿qué de invisible está revelando, no? Se está revelando el misterio, o sea, esto también es Juan Pablo II, está revelando el misterio escondido de Dios desde la eternidad, ¿no? O sea, está revelando nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Quién es Dios? O sea, y mejor que cualquier otro cuerpo, el cuerpo de Jesús o sea, Jesús revela quién es Dios, su rostro revela el verdadero rostro de Dios, ¿no? O sea, dice también la teología del cuerpo que por el solo hecho de que el Hijo de Dios haya encarnado, la teología, el cuerpo entra por la puerta grande de la teología. Y por eso podemos hablar de teología del cuerpo. Claro. O
sea, solo por el hecho de que el Hijo de Dios se encarnó, tomó un cuerpo como el nuestro, o sea, no era una apariencia, no era una imagen, era un hombre de carne y hueso, verdadero Dios y verdadero hombre. Solo por eso es decir, qué locura hizo Dios que tomó un cuerpo como el nuestro. O sea, a mí me gusta mucho este ejemplo porque o sea, te das cuenta del absurdo, ¿no? Ujú. Te das cuenta del absurdo. El ejemplo es está bien burdo, pero bueno, es como si a ti te dijeran, Caro, fíjate que las cucarachas se están matando unas a otras y ya están en guerra y o lo que tú quieras, están en extinción y necesitan a alguien que vaya a salvarlas. ¿Te harías tu cucaracha para ir a salvarlas y enseñarles cómo amarse y cómo se reconcilien? Pues no me voy a hacer cucaracha ni de chiste, o sea, ¿cómo me estás pidiendo eso, no? Bueno, es que así de abismal es que como Dios y nosotros, y de repente Dios decide hacerse un hombre, ¿no? Ujú. Y venir hasta al mundo, ¿no? ¿Para qué? Para redimirlo todo, todo, para justificarnos, ¿no? Para salvarnos. Y redimirlo todo quiere decir, aquí entro con, pues, el cuerpo, ¿no? Y nuestra sexualidad, que está, muchas veces, la usamos mal y, bueno, entonces Jesús redime, quiere redimir toda la realidad del hombre, todas las realidades del hombre. Entonces quiere redimir nuestro corazón, quiere redimir el sufrimiento, lo redimió desde Jesús, que Jesús, la manera en que Él abrazó el sufrimiento y nos redimió también, asumiendo el sufrimiento en su propia carne y en su propio espíritu, porque sufre no solamente físicamente, sino moralmente, Ujú. ¿verdad? Él lo redime y lo hace algo bueno. Desde entonces el sufrimiento, que es un mal, ¿verdad? Este, ahora es algo que puede ser precioso, hermosísimo, que nos hace capaces de sumarnos a esa corredención, a esa obra de la redención y ser con María corredentores, con Cristo, ¿no? Entonces, Sí. redime el sufrimiento, redime la muerte, ¿verdad? Entonces, la muerte ya no tiene la última palabra. ¿Qué quiere decir? Que no se acaba todo con la muerte. O sea, Jesús nos dice, viene la vida y una vida hermosísima después de esta muerte, después de esta vida, con la muerte. Entramos a esa vida nueva, que es en el cielo y que es nuestro destino final, es el destino eterno de cada uno de nosotros. Y redime también entonces Jesús, o sea, todas las dimensiones del hombre, entonces redime así también todo, también nuestra sexualidad. Hay que dejar que redima nuestra sexualidad y todo lo que implica nuestra sexualidad, ¿no? Y que es algo buenísimo, es algo hermosísimo, es algo que Dios lo pensó, o sea, el sexo Ujú. es idea de Dios, es creación de Dios, el placer sexual es creación de Dios, es bello, es hermoso, solo que hay que ver para qué lo pensó Dios, así como yo tengo que ver para qué me creó Dios a mí, para qué hizo Dios esto, para qué o por qué permite Dios esto y tengo que ver para qué, ¿verdad? Pues también esto, el placer sexual, en qué contexto, ¿verdad? O sea, es un regalazo, pero ¿en dónde, no? Sí. ¿Ok? Sí, y por ejemplo, bueno, de todo esto que ha compartido, hermana, me encanta. Y justo, ¿no? Como yo veo que, bueno, no sé, ¿verdad? Yo no vivía antes de lo que yo vivo ahorita, pero como a veces cuando te empiezas como a leer un poquito así, o por ejemplo nuestros papás o a lo mejor mis abuelos o así, como que antes, toda esta riqueza, ¿verdad? De conocer sobre el cuerpo, no sé, como, no sé si estaba escondida, a lo mejor no se terminaba como de comprender. Yo recuerdo, bueno, tengo como muy marcado, ahorita que mi hermano está estudiando filosofía, o sea, que me dice así, no, o sea, es que desde Platón, o sea, Platón que es un filósofo súper reconocido, no sé, es de los tres que mínimo te sabes de nombre, ¿no? Él Sí. consideraba el cuerpo como la cárcel del alma, o sea, como el alma es lo bueno, ¿verdad? Es lo bueno del hombre, es lo bonito, es lo que Sí, le debes alimentar, pero el cuerpo es la cárcel, o sea, ya que se acabe la vida para que mi alma pueda ser, quede ser libre. libre, ¿no? Entonces, o Ajá, sea, ¿cuántas personas no se alimentaron? Incluso gente dentro de las religiones, gente filósofa, o sea, de todos los ámbitos, ¿verdad? De nuestra sociedad y cultura, nuestro mundo, pues de muchas partes, ¿no? Se tenía como que esta idea pues sí, como que del cuerpo como eso malo, ¿no? una prisión. A una prisión del alma. Me acuerdo mucho que yo tuve un actividad con unos chicos de secundaria, y estábamos viendo así como del amor y de la sexualidad, más que nada como
no tanto como el tema de la sexualidad, era como un tallercito sobre la castidad adaptado a chicos de secundaria. Y me acuerdo que yo les dije, era como un rally, y en mi base les dije, pues vamos a hacer un debate, nos vamos a dividir en dos, y este lado va a defender que el alma es lo bueno y este lado va a defender que el cuerpo es lo bueno. Y pues denle y a ver quién gana, ¿no? Y ya, pues ellos ahí dando todos los argumentos y todo. Y al final el objetivo era decirles, pues nadie puede ganar, ¿verdad? Porque, o sea, la realidad es que no, ni este ni este, o sea, es que es como una sola cosa, ¿no? Que nos hace ser las personas que somos. Y no sé, como que a mí esta parte me encanta, pero sí que a veces como que yo siento que por ejemplo, yo me acuerdo, ¿no? Que a mí siempre me decían, los tres enemigos del hombre es el mundo, el diablo y la carne. Entonces tú dices, la carne, pues es enemiga, entonces pues yo soy mi propia enemiga, ¿no? Porque yo soy carne, ¿no? Claro que cuando ya vas entendiendo, ¿verdad? Como a qué se refiere, pues entendiendo que la carne en esencia pues no es la enemiga, o sea, yo soy cuerpo, o sea, yo soy carne, yo soy materia, yo soy esto, ¿verdad? Y como tú dices, ¿no? O sea, Dios mismo se hizo esto, se hizo carne. La cuestión es que la carne nos hace probar, nos hace darnos cuenta de que somos seres limitados, pero pues eso simplemente es algo que pues, nos hace ver lo que somos, ¿no? Que somos seres limitados, pero eso en ningún momento hace que nuestro cuerpo, que la carne sea ya como algo negativo, algo que no hay que ver, ¿no? Y justamente creo que pues sí, por mucho tiempo existía como esta parte, incluso creo que puede haber todavía personas, ¿verdad? Que, pues yo, por ejemplo, descubrí esto hace súper poquito tiempo y es algo que yo he querido como compartir por todos los lados que puedo y es bien bonito cuando le compartes esto a alguien que como que no lo conoce y es como si una parte de tu interior quiere saber que tu cuerpo no es malo, pero al vivir en esta ignorancia no sabes cómo decir que tu cuerpo no es malo, ¿no? Y cuando conoces como esta verdad, como que te libera, ¿no? O sea, como que dices, wow, o sea, ya puedo descansar, o sea, realmente yo, esto que siento, esto que soy, pues no es nada malo, ¿no? Y sobre todo con esta parte de, como usted menciona, ¿no? De la sexualidad, de la afectividad sexual, creo que es algo que también es como muy tabú, ¿no? O sea, como tú dices, un noviazgo católico, no, pues ellos no tienen impulsos sexuales, ellos no se desean, pues claro que no, pues son seres humanos. Que sí. Me acuerdo mucho que un hermano decía, yo me preocuparía si no sintieran atracción sexual, ahí sí que estaría como el problema, ¿no? Raro, Ajá, rarísimo. exacto. Ajá. Entonces, pues sí, de hecho yo, o sea, yo me acuerdo, no sé si usted se acuerda, hermana, pero cuando yo viví el proceso con usted, yo recuerdo esa parte de mí, o sea, yo esa parte la tenía como bloqueada, era algo que yo decía, pues no, o sea, yo simplemente nunca he sentido eso y no me interesa sentirlo y como que, pues es un tema aparte, ¿no? Yo estoy acá enfocada en esto y en otro. Y ahora digo como, wow, o sea, eso es una super luz roja, ¿no? O sea, como de ver qué pasa, ¿no? Porque es algo tan humano, tan de ti, y al contrario de cómo se piensa, como un tabú, ¿verdad? Que se puede pensar, pues la realidad es que tu dimensión, ¿verdad? Sexual, o sea, que somos seres sexuados, pues es una parte muy normal, ¿no? Y obviamente no se trata tampoco, que eso también igual es importante mencionarlo, o sea, tampoco se trata de caer en el otro extremo, ¿verdad? De, uy, sí, esto está bien y no me importa y no lo razono y no lo pienso, porque ahí es donde tenemos esta diferencia, ¿no? Como seres humanos, con razón, con inteligencia, que vamos más allá del instinto, pues obviamente es bien bonito, pues que no solo el impulso sexual, ¿verdad? Sino que todas las cosas de nuestra vida, nosotros no actuamos por instinto, o sea, tenemos la capacidad de razonarlo, de entenderlo, pero pues tampoco puedes como sentirte todo el tiempo culpable, ¿no? Porque, oye, estoy sintiendo eso, estoy sintiendo el otro. Y la verdad, digo, yo en mi momento, cuando yo pues estaba que es que en prepa, en facultad, yo la verdad sí veía como esta parte de que como algo malo, algo que no se habla, algo que en mi grupo de personas esto no puede pasar, no te lo pueden externar. Y ahora es como darme cuenta de decir, pues no, es algo muy humano y al contrario, tiene que hablarse justamente pues para que las personas conozcan, ¿verdad?, esta dimensión, que no sea caer en ninguno de los dos extremos, ¿no? Como ni en el extremo de me encierro, no lo digo, me escondo porque esto está mal, no lo quiero sentir, no lo quiero aceptar, y tampoco en el extremo de vivirlo sin una conciencia o sin darle un sentido pues, realmente a esa dimensión de nuestra persona, ¿no? Pero creo que justo esto de entender, ¿verdad? Que nuestro cuerpo como
una sola cosa con nuestro espíritu, es impresionante, ¿no? Porque el cuerpo no solamente es sexuado, o sea, nos revela muchas cosas más, ¿no? Pero esta Muchas más. dimensión de la parte sexual es como algo también muy fuerte, ¿no? Pero oye, Sí. ahorita que usted mencionaba, bueno, que mencionábamos esto de que el cuerpo hace visible lo invisible, también algo que a mí me deja como muy marcada, es como que decimos, ¿no? El cuerpo y el espíritu, o sea, son como una sola cosa, ¿no? Y a veces como que internamente, pues entiendes tu personalidad, tu manera de ser, tu manera de pensar, tus ideales, como todo lo que internamente, tus debilidades, todo lo que internamente eres, ¿no? Y es bien impresionante, o sea, cómo tu cuerpo, al final de cuentas, hace match con todo lo que tú internamente eres, ¿no? O sea, como hasta tu complexión o sea, físicamente cómo te ves, hace match con lo que tú eres, ¿no? O sea, no sé, como que a mí eso tu propio cuerpo te revela, ¿verdad? Como parte de lo que tú eres, de tu persona, no sé, o sea, entender, ¿verdad? Que somos una sola cosa y que no es como que el espíritu, uy, déjame lo pongo en otro cuerpo, pues no, porque eres una sola cosa, ¿no? O sea, esto es como no te puedes separar, ¿no? Y eso es creo que como el gran reto, que ni le demos como más peso a uno o más peso al otro, sino entendernos como uno solo, o sea, como un individuo completo y integral, ¿verdad? Con todas mis partes. Exacto, Caro, sí, 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 es como tú dices, pues desde la historia de la humanidad y los incluso grandes pensadores, como tú mencionabas a Platón, ¿verdad? Gran Ujú. filósofo de la antigüedad de los griegos, ¿verdad? Que veían así, o sea, gran pensador, o sea, sus reflexiones son estudiadas hasta el día de hoy, son inspiración. No puedes no estudiar filosofía, ¿verdad? Ujú. Sí, no puedes Simplemente. estudiar filosofía sin pasar por Platón, ¿verdad? Etcétera. Y sin embargo, ahí se quedó, ¿no? O sea, el cuerpo es la cárcel del alma, ¿no? Ujú. Entonces, así como eso, pues ha habido mucha confusión, ha habido también, y esa influencia, pues claro que también el mundo, la filosofía, los pensadores también tienen su impacto en, en la iglesia, ¿no? Y en nosotros, que Ujú. estamos en el mundo y que escuchamos todas esas ideas, ¿no? Entonces, no solamente hoy, ¿verdad? Encontramos esa confusión, Caro, y esos extremos de reprimir, ¿verdad? Todo lo que sea, lo que mi cuerpo me provoque, me haga sentir, porque pues es malo, es pecado, no sé qué, o sea, ¿de dónde viene eso? O sea, en pleno siglo XXI, ¿verdad? Y, y con toda la teología del cuerpo y todo esto, viene pues porque lo venimos arrastrando ya por, no digo, no son décadas ni siglos, o sea, a veces es más atrás, ¿no? Ujú. O sea, existe, por ejemplo, en la época de San Agustín, que San Agustín estamos hablando, ¿verdad? Que también es un gran pilar para nuestra fe, gran teólogo y tus escritos son materia de estudio hasta el día de hoy. Él es del siglo IV, ¿no? Después de Cristo, obviamente, San Agustín, y él cayó en una época de su vida antes de convertirse, ¿verdad? En el maniqueísmo, ¿no? Ujú. Y el maniqueísmo es una secta, una herejía, que hasta el día de hoy, es una secta, no es herejía, que hasta el día de hoy tiene su impacto, ¿no? O se parece a otras de la actualidad, ¿no? Que es como eso, también condenar todo lo que era el cuerpo, ¿no? O sea, para ellos así lo máximo era pues ser casto, ¿no? Pero para ellos era así como, porque todo lo que es del cuerpo es bajo, ¿verdad? Y todo lo que es del alma y del espíritu es, ¿verdad? Elevado, y eso es a lo que tenemos que tender, ¿no? De desarrollar y despertar el alma, el espíritu y todo esto, ¿no? Y lo del cuerpo malo, ¿no? Entonces, desde ahí, y súmale otras, ahora sí, herejías dentro de la iglesia, Caro, y puritanismos que también entraron, y ha habido épocas súper puritanas en la iglesia y también dentro del cristianismo, formas de pensar también en las culturas, en donde pues todo esto se vio como malo, sospechoso, ¿no? Todo Ujú. lo que el cuerpo incita. Entonces se trata de eso, como tú dices, de entender que fuimos bien pensados por Dios. Y si yo siento, ¿verdad? De repente, o sea, que una atracción o algo es porque fui bien hecha. Ujú. Solo que eso está pensado para un momento y con una persona y, ¿verdad? Y unas condiciones que se tienen Claro. que dar. O sea, que pensemos nada más en esto. Qué belleza es el acto conyugal. O sea, de verdad, qué hermoso. Ujú. Y cualquiera que esté casado, ¿verdad? Y que debería de poder decir, o sea, hasta ahí estoy dando gloria a Dios en el Ujú. acto conyugal, ¿sí? Porque es algo que Dios ha querido para el hombre y la mujer, que Dios mismo lo creó, y que de ahí viene intimidad de la pareja, unión de la pareja, vida, ¿verdad? Entonces, en ese contexto,
va, o sea, es una cosa preciosa, hermosísima, ¿no? Por ello, por el acto conyugal, pues aquí seguimos, ¿verdad? Claro. Y vienen más hombres y mujeres y cada hombre y cada mujer es un don hermosísimo, entonces, o sea, hermosísimo. Entonces, es aprender que esto es de Dios y es querido por Dios y es hermoso que así sea. Entonces, por un lado eso, y por otro lado, cuidarnos de no caer en el rebote, ¿verdad? En el rebote de que toda la vida me dijeron que eso era sucio, que eso estaba mal, pero ya tuve mi experiencia o mis experiencias y se equivocaron todos esos que me dijeron eso. Claro que se equivocaron, pero tus experiencias de irte al otro extremo, ¿verdad? Y entonces con mi cuerpo hago lo que yo quiero y con mi cuerpo me doy todo el placer que yo quiero, pues es extremo, es el otro Sí. extremo de libertinaje, ¿verdad? De que no me, o sea, ahora sí que nadie me diga nada, yo pongo mis reglas y yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera, pues te vas a acabar dañando y haciendo daño porque no estás hecho para que tú uses tu cuerpo, ¿verdad? O sea, en cierta forma eres tú, ¿no? O Ujú. sea, Sí, si yo sí. veo a Caro, o sea, la veo en una foto, digo, ay, ahí está Caro, no digo, ahí está el cuerpo de Caro, o ahí Claro. está el diente de Caro, o sea, digo, ese es Caro, o sea, la veo y digo, ese es Caro. Ujú. Sí. Entonces, lo que yo veo es el cuerpo, no veo mi alma, o sea, no veo el alma de Caro cuando la veo, veo el Ujú. cuerpo de Caro y esa es Caro, ¿no? Sí. Entonces, esa soy yo. Entonces, entonces no puedo pretender que yo viva la vida como se me antoje y que eso no me vaya a afectar, no me vaya a hacer un daño, ¿no? Porque todo este mundo, ¿verdad? Hermosísimo de nuestros seres sexuados y todo lo que la dimensión de nuestra sexualidad está encaminada para algo precioso y es darle gloria a Dios ahí en eso, ¿no? En el Sí. buen uso de nuestra sexualidad y por supuesto. Ajá. Sí, Bueno, sí, o no sea, y sé. también como esta parte, o sea, me encanta porque, por ejemplo, de la unión conyugal, ¿no? Y que incluso, o sea, como antes, o sea, incluso en el matrimonio había este tabú, ¿no? O sea, como que solamente se juntan para procrear y para tener bebés, ¿no? Y ya no está en tiempo Sí. fértil, listo, ya, no la toques, no, nada, ¿no? O sea, como algo así, ¿no? Y me Sí, encanta, o sea, por ejemplo, ahorita que usted mencionaba de San Agustín en el maniqueísmo, y si no me sí. equivoco, como que el otro extremo se llama el hedonismo. No sé si el hedonismo es una secta o simplemente es No, una manera de ver, ¿no? Pero justo sí, como caer en el exceso, ¿no? Y hay un sí. libro que estoy leyendo, no sé si usted lo conoce, hermana, porque es Legionario de Cristo, Gustavo Godínez, pero que él Ujú. está muy también metido en esto y a mí su libro me encanta porque lo explica tan perfectamente y él tiene como dos frases que él dice, en el maniqueísmo o bien como el puritanismo religioso, se considera que el hombre está hecho para la procreación, pero no para el amor. Y en el hedonismo, que podría llamarse también como el pansexualismo o todo esto que vino después de la revolución sexual, el hombre está hecho para el placer, pero no para el amor. Y entonces como que al final en ninguno de los dos extremos la persona se puede encontrar, o sea, en ninguno de los dos extremos te sientes feliz, pleno, a gusto, porque ni reprimiéndote, y si te reprimen mucho tiempo, ok, es lógico que salgas eufórico, así como que basta, ¿no? Lo que sea. Pero al final, si caes en el otro extremo, pues también es peligroso, ¿no? Me acuerdo que hay muchas Sí. anécdotas de la Segunda Guerra Mundial cuando es la liberación de los judíos de los campos, que eran personas que estaban en situaciones anémicas totalmente y tenían un hambre y había personas que se robaban la comida, o sea, que cuando llegaron a liberarlos por el hambre, se robaban la comida y se atascaban por el hambre que tenían, por la cantidad de tiempo que estuvieron, y esas personas Ujú. morían. O sea, morían porque su estómago no estaba preparado, ¿no? Para recibir como tanto. Entonces, claro que es lógico que si te reprimen tanto tiempo, salgas así como enojado, no puede ser, y ya quiero vivir mi plenitud, pero si caes en Sí. el exceso, en el extremo, cuidado, o sea, porque también ahí, o sea, no puede, o sea, ahí también te va mal, ¿no? Sino como que necesitas pues lo que verdaderamente encaja, ¿no? Con tu persona, con lo que buscas, con lo que tú eres. Y obviamente, ahí es como entendemos, ¿no? Pues por qué la sexualidad, cómo vivirla plenamente, porque puede ser pleno sexualmente en un matrimonio una persona consagrada, ¿verdad? Como usted, una persona profesionista que puede dedicarse a su profesión y puede ser plenamente también en su ámbito, ¿verdad? En su dimensión sexual, pero hay como que saber cómo vivirlo, ¿no? Y como decimos, hay condiciones porque,
pero porque hay una razón de esas condiciones, ¿no? O sea, no te vas a ir a entregar totalmente con cualquier persona que se venga frente a ti, aunque te diga, no, pues es que nada más es por placer, por un ratito. Pues sí, pero es que tu cuerpo y tu alma no se separan, justamente, ¿no? No, pues nada más un placer, nada más como corporalmente. Es que no puedes separarte, o sea, no puedes decir como, no, pues nada más un ratito para el placer, pero yo no me involucro, no me entrego. Bueno, eso es lo que tú crees, ¿verdad? Pero internamente, al reconocer que nuestro cuerpo y nuestro espíritu son una sola cosa, pues tú no sabes las dimensiones Sí. invisibles, ¿no? O sea, justamente lo que tú no puedes ver, ¿no? Pero justo por eso es tan Ujú. maravilloso el entender como esta parte bien vivida es como nos lleva a la plenitud y ni la represión ni el exceso nos darán la respuesta que estamos buscando, ¿no? Sino es ir encontrando, ¿verdad? Y uno mismo, o sea, incluso alguien fuera de la religión, por ti mismo puedes probar que hay un camino, o sea, hay una manera en donde ahí es donde tú te encuentras seguro, donde tú te encuentras pleno, donde tú te encuentras que ya estás como viviéndote, ¿verdad? Como sabes que así es, ¿no? Y si lo vives de otra manera, ni siquiera como hablando de religión, es muy difícil, o sea, es que tu mismo cuerpo, tu mismo interior te va a reclamar que algo no está bien, o sea, que no Sí. embona, ¿no? Sí, porque al final de cuentas es que nos empezamos a vivir por debajo de nuestra dignidad. O sea, aquí hay que tomar en cuenta las bases de la teología del cuerpo de Juan Pablo II son filosóficas, ¿verdad? Él es también filósofo. Él escribió el libro de Amor y Responsabilidad justamente en sus años en que estaba conviviendo como sacerdote Uh-huh. en la universidad y era profesor en la universidad, ¿no? Y hacía muchas actividades con los jóvenes de la Uh-huh. universidad. Y ahí empieza a escribirle este libro que se llama Amor y Responsabilidad, donde se pone a analizar el amor como fenómeno, en todas sus dimensiones, ¿no? Y es un libro filosófico, pero vale la pena, ¿verdad?, conocer este tema del amor, de este libro, del amor y responsabilidad. Entonces, allí él nos pone muy clara la pauta, ¿verdad?, de que la persona no puede ser usada. Uh-huh. Eso estaría por debajo de su dignidad. Uh-huh. O sea, las cosas se usan, las personas no se usan, las personas se aman. Uh-huh. Usar a una persona es dañarte a ti por usarla y dañarla a ella por haberla usado, ¿no? Uh-huh. Y porque o sea, no está hecha para eso, no puede ser usada como un medio para mis propósitos. En este caso, pensemos en ¿verdad? Yo quiero obtener un placer sexual, entonces yo uso a esta otra persona para obtener ese placer sexual. No, pero los dos estamos de acuerdo, Uh-huh. Susana. Los dos queremos. Pues están usando los dos. O sea, los dos de acuerdo, pero los dos usándose. Y eso está por debajo de tu dignidad. Uh-huh. Y Sí. todo lo que sea por debajo de tu dignidad va a acabar contigo. O sea, va a Uh-huh. acabar deformándote, la forma en que te ves, la forma en que ves a los demás. Y así como lo usaste en eso, lo vas a usar de otras maneras para obtener el puesto, ¿verdad? Para obtener lo que yo quiero y lo consigo y tú eres el medio para que yo lo consiga, ¿no? Entonces, eso es tremendo, ¿no? La persona nunca se puede usar. La Así es. persona es un fin siempre en sí misma, no es Uh-huh. nunca un medio. Uh-huh. Sí, en cualquier ámbito de nuestra vida, o sea, si usamos Sí, a una persona, o sea, es que no tiene sentido, ¿no? O sea, de ahí nos vamos degradando, degradamos a la otra persona y nos degradamos a nosotros mismos y entonces nos sí, empezamos como a distorsionar por completo. sí, sí. Y por eso, pues nada más fíjense, pónganse a pensar en las consecuencias de esto, que pues es tan común que hagamos eso, que nos usemos unos a otros, ¿verdad? Tristemente, ¿verdad? Y vean el tipo de ambiente en el que nos movemos, en el que vivimos, el tipo de plenitud que viven las personas con las que convivimos. Hay mucha amargura, hay mucha depresión, hay mucha frustración y podemos ver que la causa muchas veces es eso, porque esa persona no está siendo tratada conforme a su dignidad. De aquí me desvío un poquito, pero pues Uh-huh. también entra ahí, ¿no? Desde los papás que usan a su hijo para levantarse el cuello y decir, yo soy el papá de fulanito, que es puros logros y puras medallas y puras excelencias, ¿no? Y summa cum laude. Entonces, estás usando a tu hijo para tú levantarte el cuello, para tú decir que eres un buen padre o que Uh-huh. ese es tu hijo, entonces tú debes de ser también una persona wow porque tienes ese tipo de hijo, ¿no? Claro. Entonces, desde ahí, o sea, estoy usando a mi hijo como un medio para yo, ¿verdad? Ser
feliz, para tener fama, para tener un lugar en la sociedad, porque soy padre de fulanito de tal, que es el más cuerda de la generación, ¿no? Así es. Entonces, pues ese hijo puede estar, incluso pues aprendió a relacionarse de esa manera con sus papás y ahí encuentra incluso su seguridad, porque es lo único que ve que hace felices a sus papás cuando él se saca ese 10 o ese summa cum laude, lo que tú quieras, ¿verdad? Entonces se siente que eso es lo que vale. El día que no tiene éxito, esa persona se deprime, se cae y se quiere suicidar. Porque aprendió que ese era su valor, ¿sí? O sea, nos reímos porque, digo, está exagerado el ejemplo, ¿no? Pero nos reímos por eso, pero es que es eso, estamos viviendo por debajo y viéndonos por debajo de nuestra dignidad. Entonces, tengamos en cuenta esto, que el Señor, nuestro Creador, al hacernos a su imagen y semejanza, decidió hacernos así, varón y mujer. Dice el Génesis, varón y mujer los creó, a imagen de Dios los creó, a imagen de Dios, pero si Dios no tiene cuerpo, exactamente, no tiene cuerpo, es espíritu. ¿Y por qué dice el Génesis que nos hizo a su imagen y semejanza? Ajá. ¿Qué quiere decir que es el que seamos así? Esta unión indivisible de cuerpo y alma, ¿no? ¿Qué quiere decir que esta sea la naturaleza humana, ¿no? Y seamos imagen y semejanza de Dios así. Entonces, que el cuerpo es muy bueno, porque esta es la imagen y semejanza de Dios. Pero ¿qué imagen? O sea, el hecho de ser así y de ser varón y mujer y estar hechos para estar unidos en una sola carne, varón y mujer, es que ahí es donde somos imagen y semejanza de Dios y somos, o sea, damos gloria a Dios y somos, de verdad, estamos viviendo en una vida de plenitud, porque estamos siendo lo que Dios pensó para nosotros. Ajá. Así es. ¿Sí? Y estamos viviendo de acuerdo a esa dignidad y se nos da la posibilidad en esa relación y en esa forma de ser varón y mujer hechos el uno para el otro, ¿verdad? Para vivir en una sola carne, que dice el Génesis, es que podemos entonces vivir como Dios vive. Ajá. Que es en esa forma de amar que es propia de Dios, que es Dios ama de forma total, libre, fiel y fecunda. Ese es el amor, ¿verdad? Eso seguramente lo han escuchado cuando han estudiado la teología del cuerpo, ¿verdad? Es un amor total, libre, fiel y fecundo. Esa es la manera en que Dios nos habla, nos ama, perdón. Entonces, así nos hace a nosotros, nos da la posibilidad de amar de forma libre, total, fiel y fecunda, al ser así, al haber sido creados de esta manera. Varón y mujer, en cuerpo y alma, hechos, ¿verdad? Para dejar, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos son una sola carne. Y ahí estamos viviendo este plan maravilloso de Dios y de fecundidad, o sea que traemos al mundo, colaboramos con Dios para traer al mundo nuevas vidas. O sea, un ser humano es una cosa misteriosísima, cada ser humano único, irrepetible, precioso, ¿verdad? Con características únicas, con una misión única. Y dices, qué hermosísimo que yo estoy colaborando con eso, ¿no? En nuestro caso, Caro, ¿verdad? Que consagrada, entregada a Dios, pues la maternidad espiritual es una dimensión que a lo mejor las personas no han escuchado tanto, pero es verdadera maternidad. Sí, yo el día 10 de mayo también le mando mensajitos a la hermana Susana, hermana feliz. Sí, y sí recibo mensajitos así, gracias por ser madre espiritual, o sea, mía, o sea, eres mi mamá espiritual, y sí me siento una mamá espiritual, o sea, a lo mejor no vivo contigo, pero te llevo en el corazón de una manera muy, muy, que Dios te puso en mi corazón, de verdad. Sí, o sea, es un lazo. En mi corazón. Es un lazo, un vínculo bien hermoso que se creó ahí. Y de alguna manera yo aporté algo a tu vida, Caro, y si Dios quiere, pues seguir aportando algo, ¿no? Estamos ahí vinculadas misteriosamente y así con otras personas, ¿no? Sí, hermana. Y ahorita, bueno, la verdad yo me siento totalmente fascinada por esta plática. Tengo entendido que Instagram solo, o sea, si te tardas más de una hora en el en vivo ya no nos deja guardarlo, entonces no quiero que se pierda todo esto que hemos platicado. Ahorita estamos, creo que a 2 minutos de la hora. Pero, y aunque creo que a lo mejor yo me siento así como cortada,
pero fue maravilloso. O sea, yo siento que se ha dado mucha vida, mucho fruto de esta plática. Le agradezco infinitamente, hermana, que haya estado conmigo en esta plática. Me encantaría que pudiéramos nuevamente coincidir y sé que en algún momento así será. Y pues bueno, ahorita pues vamos a ir cerrando para no que haya fallas técnicas. Y pues muchas gracias, hermana, gracias a los que están escuchando el podcast. Y pues igual saben que tanto a la hermana Susana como a mí nos pueden mandar cualquier pregunta, comentario, aportación, complementarnos, lo que sea. Y pues dentro de nuestra posibilidad nos encantaría, ¿verdad?, poder tener ahí un diálogo. Muchas gracias, hermana, y pues creo que ya vamos a ir terminando. Sí, Caro, seguiremos en contacto para ver si volvemos a hacer algo juntas con muchísimo gusto. Dios te bendiga, Caro, y Dios bendiga a todos los que nos acompañaron y nos acompañan. Hasta luego. Muchas gracias, bye.